En el programa de hoy vamos a charlar sobre seguridad e inocuidad alimentaria de productos de origen animal. Para eso nos acompaña Laureano Friso, docente de la Cátedra de Bromatología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral e investigador en el Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral de UNL CONICET. Hola Laureano, bienvenido al programa. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, vamos a comenzar a charlar hoy sobre lo que es seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos de origen animal. Entonces, para comenzar, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que un alimento de origen animal sea inocuo y sea seguro para el consumo humano? Bueno, básicamente lo que se busca, lo que busca el consumidor es que el alimento no lo enferme, digamos. Eso es algo que suele estar intrínseco y el consumidor muchas veces cuando lo elige lo da por descartado, digamos. Ya no se pregunta si el alimento le va a enfermar o no, da por descartado que es un alimento seguro. Sin embargo, hay mucho trabajo detrás de eso, detrás del proceso productivo, que incluye una cadena compleja que va desde la materia prima, desde la producción primaria, hasta la cocina del consumidor. Y ahí hay mucho esfuerzo de mucha gente para tratar de asegurar esa inocuidad que debe tener el producto. Bien, y esa inocuidad está normada. Hay organismos que establecen determinados parámetros para considerarlo así. Sí, básicamente digamos, hay normas, hay bueno, toda una legislación alimentaria, hay dos grandes leyes alimentarias, digamos, la Ley Nacional de Alimentos, la Ley Federal de Carnes, y la gran reglamentación que tenemos, que es el Código Alimentario Argentino, donde están las normas y donde se define cada alimento y se establece desde el punto de vista físico-químico y microbiológico estos parámetros que, bueno, que incluyen o que determinan el nivel de inocuidad. Bien, hablabas de diferentes procesos o diferentes instancias que pasa ese alimento hasta llegar a la góndola y al consumidor final. Cuando un alimento comienza a fallar en su seguridad y en su inocuidad, en general, ¿en qué momento de ese proceso es donde ocurren esas fallas? Bueno, es muy difícil saberlo, digamos, es difícil establecerlo, por eso en cada uno de los eslabones de esta cadena productiva, cada manipulador, cada integrante ocupa un rol fundamental y tiene que conocer acerca de estos aspectos de inocuidad justamente para evitar que estos peligros, que son quienes causan las enfermedades, lleguen a los alimentos. Entonces, no solo el que produce el alimento debe preocuparse por producir más, sino que el nivel de inocuidad o la manera segura en producirlo va completamente de la mano y unido y son complementarios. ¿Es fácil darse cuenta cuando un alimento es inseguro o inocuo, más allá del olor, del feo olor que pueda llegar a tener o a la vista del color de ese alimento o algo similar? Sí. Básicamente, desde el punto de vista de los microorganismos, que son, podemos decir, los que con mayor frecuencia causan las enfermedades de transmisión alimentaria, que es lo que nosotros queremos evitar, dentro de los microorganismos tenemos los patógenos, que son los que producen en sí las enfermedades, los causantes de las enfermedades, y los alterantes, que son quienes alteran el alimento. El problema es que justamente los patógenos muchas veces, la mayor parte de las veces, no son los que alteran. Entonces un alimento puede estar desde el punto de vista organoléptico, o sea que nosotros no nos demos cuenta, puede portar los microorganismos patógenos y nos puede enfermar. Entonces eso es muy común. Ahora, sí que el sensor del consumidor, los sentidos, lo tienen que llevar a no consumir algo que desde el punto de vista organoléptico, o sea, no es aceptable. O sea, ¿por qué? Porque ha perdido jugo, porque ha perdido color, porque tiene sabores, digamos, olores que son desagradables. Eso desde ya el consumidor ya sabe que no lo puede consumir. El problema es que los patógenos muchas veces están en los productos que no llegan a ese estado. Claro. Y digamos, lo que nos indica a nosotros que ha habido una falla es básicamente el final de la cadena, que ¿qué es? Es una persona enferma de una enfermedad de transmisión alimentaria.
Entonces, eso es lo que debería retroalimentar el sistema. Es decir, en los hospitales o el sistema médico debería, identificar el causante de esa enfermedad e identificar el alimento. Entonces, ese es el gran desafío que tenemos quienes trabajamos en salud pública, digamos, desde la veterinaria y desde la medicina humana también. Es decir, tratar de identificar cuáles son los enemigos, quiénes son realmente los patógenos o los peligros que terminan produciendo la enfermedad y cuál es el alimento que lo causó. De eso hay mucho por hacer todavía. ¿Por qué? Porque identificando eso retroalimenta la cadena hacia atrás y nos ayuda a identificar lo que vos me preguntaste, bueno, ¿dónde se incorporan? ¿Dónde está el problema realmente? Claro, porque es un sistema complejo. Claro. Como es complejo, estos peligros se van agregando en distintos puntos de los eslabones. Hay peligros que están en producción primaria y llegan o sea, en producción primaria, por ejemplo, en un animal vivo, y después de todo el proceso productivo, llega inclusive a la cocina del consumidor. Entonces, el consumidor como tal es una persona que tiene que estar formada porque en esa cocina justamente se generan la mayor parte de los problemas. Es decir, si yo hago las cosas bien como consumidor, puedo evitar buena parte de las enfermedades de transmisión alimentaria, y si no las hago tan bien, puedo facilitar a que se produzcan. ¿Por qué pasa esto? Porque las enfermedades de este tipo se producen en su mayor proporción por lo que se conoce por el mecanismo de contaminación cruzada. Es decir, una carne o un derivado cárnico o un producto de origen animal, también puede ser de origen vegetal, pero nosotros nos abocamos más a ese tipo de producto, porta un peligro y lo termina trasladando, o sea, lo porta cuando está en su estado crudo, y lo termina trasladando a un alimento cocido durante la preparación. Entonces, si el manipulador, si el que prepara la comida en la casa no hace una buena manipulación, buena parte de los esfuerzos anteriores se pueden, digamos, echar a perder o debilitar. Claro, y en líneas generales, o sea, ¿cuáles son, más allá de que no hay datos y no hay registros, así que pueda uno asegurar con certeza cuáles son las enfermedades o cuáles son los patógenos que los ocasionan? ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión animal más comunes que nos afectan en la región? Nosotros que entiendo, bueno, y después eso formará parte de otra pregunta, consumimos bastante productos de origen animal, ¿no? Claro, sí, los patógenos se conocen, también hay, no es que no hay diagnóstico de las enfermedades, pero por ahí lo que falta es intensificarlo, digamos. Bien. Lo que debemos hacer es, digamos, hace falta más esfuerzo para identificar cada uno de los casos. Las enfermedades de transmisión alimentaria se asocian en su gran mayoría a los casos de diarrea. Hay otras presentaciones, digamos, pero en una amplia proporción son causantes de diarrea o vómitos y diarrea, cuadros, digamos, gastroentéricos. Ahí falta diagnóstico y falta lo que se conoce como la identificación básicamente del alimento. Ahora, ¿cuáles son estas enfermedades? Bueno, salmonelosis, colibacilosis, estafilococosis, algunas lo producen las bacterias, otras las producen las toxinas que producen estas bacterias. Campylobacteriosis es una enfermedad, la bacteriana número 1 en proporción, digamos, en lo que es prevalencia. Esas son las enfermedades que están directamente relacionadas, podemos decir, con este tipo de productos. Bien, y cuando se refería a la manipulación que tiene que hacer el consumidor o a los cuidados, entiendo que hay cuidados básicos que uno tiene cuando manipula de alguna manera la carne que compra en el supermercado o en una carnicería, o sea, que tiene que ver con separarla, digamos,
congelarla o no, pero en la heladera determinados días, también en el freezer por otro determinado tiempo, no de alguna manera que tome contacto con otros alimentos, la cocción, el nivel de cocción también es importante. ¿Cuáles son esos cuidados mínimos, si es que se pueden tipificar, ¿no?, que debe tener el consumidor al momento de recibir la carne en su casa? O sea, vos los nombraste y son esos, agregaría algunos más, es decir, desde el momento en que el consumidor hace la compra, ya tiene que proteger, porque tiene que básicamente seguir manteniendo ese esfuerzo que se hizo previamente. ¿Cuál es ese esfuerzo? En este tipo de alimentos, bueno, la gran parte de los alimentos cárnicos y derivados cárnicos son altamente perecederos y se mantienen bajo cadena de frío. Eso ayuda a la conservación y también ayuda a la multiplicación, bueno, de los alterantes, como te decía, y también de los patógenos que pueden estar. Entonces, debo mantener esa cadena de frío, debo proteger esos alimentos, pero antes de eso está la elección del comercio. Debo elegir un comercio que yo considero que es seguro. ¿Por qué? Porque es un comercio habilitado, porque es un comercio que tiene determinadas condiciones y requisitos, digamos, que cumple con la norma, básicamente. Claro. Es decir, desde un comercio seguro a una compra y una protección de lo que uno está comprando, una adecuada conservación en el hogar, bajo las condiciones en las cuales estaban en la góndola, y después lo más complejo, que es la manipulación. Una manipulación que sea ordenada desde el punto de vista de que evite ese traspaso, esa transmisión, esa contaminación cruzada entre crudo y cocido. Y lo hago con normas que son muy básicas, es decir, utilizando utensilio diferenciado, haciendo un ordenamiento secuencial en el tiempo, o sea, primero manipulo una cosa, limpio, después manipulo otra, sectorizando la cocina. O sea, hay distintas estrategias, pero básicamente lo que tengo que conseguir es que eso que está en un lugar no llegue al otro, básicamente al otro que después no va a sufrir un tratamiento térmico. Lo mismo que frizar y descongelar y volver a frizar tampoco. Sí, tampoco es recomendable porque, digamos, se alteran también buena parte de ese alimento, y el problema en las descongeladas son los jugos que se liberan, y ese jugo es el que termina también diseminándose y contaminando otro tipo de alimentos. Bien, y volviendo a la pregunta anterior, que formó parte de esta respuesta también, es lo que yo llamo el mapa de consumo o la foto del consumo hoy en nuestra región. Y el predominio de este tipo de alimentos, o sea, de origen animal. ¿Cómo es actualmente? ¿Qué porcentaje de la dieta ocupan este tipo de alimentos? Y cómo ha evolucionado en el tiempo también este consumo, si ha tenido cambios, ¿no? Me refiero específicamente también por influencia de nuevos hábitos alimentarios o alimentación saludable que en algunos casos desalientan un consumo masivo de productos de origen animal. ¿Cómo es eso? ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, el consumo ha ido evolucionando. Primero, hay una gran variedad, o sea, es completamente variable lo que se consume. Por eso uno habitualmente de lo que habla es un poco de los consumos por persona y por país, o puede ser por provincia, de acuerdo a las estadísticas con las que uno se encuentra. Obviamente ha ido evolucionando mucho a lo largo del tiempo. Eso depende de estos hábitos que se han ido cambiando, y también del poder adquisitivo, o sea, que también influye, ¿no? Claro. Entonces, Argentina es un país que es netamente consumidor de carnes en todos sus tipos. Es el que consume per cápita la mayor cantidad de carne bovina, si bien ha ido disminuyendo en estos últimos años. O sea, hemos escuchado en los medios que el consumo de carne bovina ha disminuido, pero seguimos siendo los que más carne bovina consumimos. Estamos cerca de los 50 kilos, ahora debe estar un poco menos, 50 kilos por persona por año. Después tenemos la carne aviar, que ha aumentado mucho en los últimos tiempos, justamente reemplazando a la carne bovina, y la carne de cerdo, que siempre va lentamente incrementándose. Sí. Eso en cuanto a carnes.
Claro. Los derivados, por ejemplo, el consumo de huevo, que son derivados también de origen animal, ha aumentado mucho en los últimos 20 años, por ejemplo, ya cerca del doble, estamos alrededor de 300 huevos por persona, por año. Claro. El consumo de lácteos, lácteos en sí se habla de lácteos y reemplazantes, o sea, son quesos, distintos productos lácteos, andamos alrededor de 240 litros por persona, o sea, es una cantidad importante. El consumo de ese tipo de productos que son altamente proteicos, cárnicos, o sea, de origen animal, es igual o superior en algunos a los países del primer mundo. O sea, nosotros comemos proteína y buena proteína, podemos decir. Claro. Sabemos que ese tipo de hábitos ha ido cambiando porque hay una tendencia a productos basados en plantas, que se llama, bueno, traducido literalmente. O sea, los productos que son derivados de los vegetales han ido incrementándose y bueno, hay que ver hasta dónde llega eso y, digamos, realmente si son capaces de cumplir con los requerimientos, donde ahí, bueno, hay todo Claro, pero todavía no lo equipara, digamos que sigue siendo predominante el consumo. No solo que no lo equiparan, sino Uh-huh. que los países que de alguna manera están mejorando, o sea, mejora su PBI, mejoran sus ingresos, los ciudadanos mejoran sus ingresos, la tendencia en esos países es aumentar el consumo de carnes, o sea, de alimentos basados en carne. Eso es lo que está pasando en Asia, eso es lo que está pasando en los países que, podemos decir, se están desarrollando con un prisma, con una mirada, digamos, ¿no? Claro, entiendo. Y bueno, y en cuanto a las acciones o a los aportes que pueda hacer la universidad como para incrementar la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos, bueno, ahora acotemos al caso de Argentina, ¿no? ¿Cuáles son las materias más urgentes y en ese sentido ustedes como facultad y como instituto, cómo lo están abordando y trabajando? Bueno, nosotros somos un grupo multidisciplinario, trabajamos, digamos, en el Departamento de Salud Pública, Veterinaria en la facultad y en el Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral. El equipo de trabajo, bueno, hay profesores que están próximos a jubilarse con experiencia, digamos, de 40 años de docencia trabajando en el tema, doctorados en el exterior y digamos, ellos han sido el motor de este grupo. De alguna manera yo estoy en una posición intermedia y después hay una buena cantidad de becarios de CONICET o investigadores de CONICET que están desarrollando sus planes de trabajo en estas áreas. Trabajamos básicamente en la cadena. ¿En la cadena qué es? En la cadena hacemos investigación aplicada en producción primaria y en estudios de cadena, de prevalencia en cadena. ¿Qué significa? Tomamos un patógeno modelo y vemos dentro de la cadena alimentaria en qué proporción de alimentos lo encontramos. Y eso después de alguna manera nos sirve para generar modelos de riesgo, que lo hace, digamos, una persona del grupo, para tratar de cuantificar ese riesgo y determinar qué proporción de personas podrían enfermarse ante determinada situación, en un modelo que es obviamente matemático, ¿no? Pero que se alimenta con estos datos propios y los de otros investigadores. Bien, ¿y cuál es el área de alcance que están trabajando ustedes? Entonces, sí. ¿Qué hacemos? Cuantificamos, modelamos, sí. Identificamos un poco lo que vos me preguntabas al inicio, en qué lugares de la cadena se podría intervenir para bajar ese riesgo de enfermar. Eso lo hacemos con otras herramientas, por ejemplo, con estudios de microorganismos probióticos, que de alguna manera lo utilizamos en producción primaria para reducir la prevalencia de estos patógenos. Entonces trabajamos con microorganismos, cuantificando los microorganismos patógenos e incorporando microorganismos benéficos también en producción primaria. Eso es una de las grandes líneas que tenemos, la línea de probióticos, para
utilización en alimentación animal o como suplementos en alimentación animal. Eso tiene dos grandes ventajas. Una es que los probióticos reducen las cargas de estos patógenos y otra es que se disminuye la utilización de antibióticos, que eso también tiene genera otro gran problema, que es el tema de la resistencia a los antibióticos en la cadena alimentaria. Bien. Entonces, con eso a lo que apuntamos es a reducir los microorganismos resistentes, utilizando una herramienta que es más natural, podemos decir. Claro, y bueno, y esto es en cuanto a investigación, pero también trabajan en extensión. Sí, bueno, y dentro de la cadena, las herramientas que utilizamos, digamos, para trabajar con las personas es en plantas frigoríficas o en plantas procesadoras de alimentos, puede ser cualquiera de ellas, con manipuladores, incorporando conceptos de buenas prácticas de fabricación, de procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, o sea, de limpieza y desinfección en las plantas, básicamente capacitando a los operarios para que ese operario no se convierta o no sea un transmisor o un diseminador de estos peligros, sino que justamente a través de las buenas prácticas genere alimentos seguros. Y también trabajamos en el último eslabón con los consumidores. Ahí lo hacemos, por ejemplo, en escuelas, con chicos, en docentes, capacitamos a docentes, o sea, damos charlas en escuelas, damos charlas a los consumidores, por ejemplo, en vecinales, que también lo hemos hecho. Entonces hay distintos lugares y distintas estrategias con las cuales abordamos el mismo problema o el mismo eje, que es el de la seguridad alimentaria y el de la inocuidad. Bien, y estas buenas prácticas, esta seguridad, esta inocuidad, ¿se podría hacer un análisis o un diagnóstico de cómo es en Argentina, en general en el país? ¿Cuáles son los niveles? ¿Estamos seguros con nuestra alimentación de origen animal en Argentina? Es decir, hay fallas y ¿cuál es el sensor? Digamos, ¿dónde vemos que hay fallas? Como te decía, si hay casos clínicos en los cuales hay enfermedades de transmisión alimentaria, significa que el sistema ha tenido una falla en algún lugar. Mientras eso exista, no es el 100%, pero podemos decir que en líneas generales vamos por buen camino. Ahora, esto de las buenas prácticas y de los procedimientos operativos estandarizados en las plantas que procesan alimentos es obligatorio desde el punto de vista normativo. O sea, todas las plantas procesadoras de alimentos tienen estas herramientas. Deben tener su manual y deben tener su instructivo y deben tener su forma de hacerlo, y está escrito en un manual, y eso se va perfeccionando y se va mejorando. Eso funciona. Ahora, puede fallar, como todo sistema puede fallar. El tema está justamente en esa capacitación continua, en eso, somos personas los que estamos dentro de esa cadena, y como tales también podemos fallar. Como también puede fallar el consumidor al manipular los alimentos, ¿no? Lo importante es tener claros los conceptos y después, cuando uno hace las cosas, hacer lo que deba hacer. De esa manera reduciremos el riesgo. Nunca llegaremos a un riesgo cero, posiblemente, pero bueno, la idea es esa. Ahora, si vos me decís en qué nivel estamos, lo que tendríamos que ver es qué prevalencia de enfermedades de transmisión alimentaria tenemos en el país, en la provincia, en la ciudad, y para eso hay que trabajar mucho para tener estadísticas buenas, estadísticas sólidas, y poder, como te digo, retroalimentar, decir, bueno, ¿cómo estamos? Si no tenemos estadísticas no sabemos. Si tenemos algunas, bueno, más o menos podemos tener una idea. En general, los casos de diarrea son informados por el sistema de vigilancia, ahí está un poco de todo. Y el diagnóstico etiológico es lo que es mejorable. El diagnóstico etiológico, ¿qué es? Es saber cuál fue el peligro que realmente causó y cuál fue el alimento que tenía ese peligro. Eso es un poco lo que hay que mejorar. Lo que hay que mejorar. Sí. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Laureano. Muy claros los conceptos. Y bueno, gracias por participar del programa. Muchas gracias por la invitación.